Veamos las más curiosas. La formación del canon será gradual, pero será en el año 325 cuando los obispos convocados por el emperador Constantino en Nicea dan forma a una doctrina oficial para el cristianismo. Evangelio significa buena noticia. Los evangelios son textos escritos bastante después de la muerte de Cristo. Hay 4 canónicos y muchos otros apócrifos. Los 4 evangelios canónicos, el de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, son un conjunto de pequeños relatos o colecciones independientes. Unos se inspiran en los otros y en numerosas ocasiones se contradicen entre sí. Recogían dichos o hechos de Jesús y fueron escritos y anotados entre el año 60 y el 110, es decir, mucho después de la muerte de Cristo, por personas que no le conocieron directamente. Aún así, son muy valiosos porque nos transmiten a un Jesús de Nazaret lejos de la divinización posterior, a un Jesús real, como una persona de carne y hueso que tenía hermanos. Marcos 6:3, que se enfada como el ser humano que fue. Mateo 21:12, que llora porque su amigo Lázaro se ha muerto. Juan 11:35, o que se desespera en la cruz. Marcos 15:34. En los evangelios abundan las referencias a que Jesús tuvo hermanos y que estos hermanos se llamaban Santiago, José, Simón y Judas, además de 2 hermanas cuyos nombres desconocemos. Santiago, uno de los testigos que vieron a Jesús resucitado, se convertirá en uno de los pilares de la comunidad cristiana de Jerusalén tras la muerte de su hermano Jesús. La Iglesia también ha interpretado el término hermano como hermanastro, pudiendo ser estas personas fruto de un matrimonio anterior de José. No hay ninguna fuente fiable desde un punto de vista histórico que nos describa el aspecto que tenía Jesús como todos lo solemos imaginar. Joven, delgado, de largo pelo castaño. Hasta finales del siglo IV no encontramos en las catacumbas de Comodilla, en Roma, una representación que se ajuste a esa descripción que curiosamente está inspirada en filósofos paganos o incluso en uno de los más importantes dioses romanos, Júpiter. El uso de la cruz como símbolo del cristianismo también es posterior. Los primeros cristianos usaban símbolos como el pez o el ancla que les servían para identificarse entre sí. La primera representación que conocemos del símbolo de la cruz es la del famoso grafito de Alexámenos, probablemente del siglo I. En él se representa a un hombre con una cabeza de asno crucificado en una cruz. Debajo de él hay otro con el brazo levantado y un texto que dice con ironía: Alexámenos adorando a su Dios. Hasta el siglo III no se empieza a usar la cruz como símbolo del cristianismo, y hasta la Edad Media no aparecen las primeras cruces con Jesús incluido. El establecimiento de la fecha del nacimiento de Cristo, que siglos después de su muerte fue fijada en la noche del 24 al 25 de diciembre, no es porque Jesús realmente naciera en ese día que ni siquiera en los evangelios se menciona, sino por su cercanía con el solsticio de invierno, siendo este día muy importante en muchas religiones de la antigüedad. Por ejemplo, en Roma el día 25 se celebraba la fiesta romana del Sol Invicto. Con respecto al lugar de nacimiento, también hay dudas. La creencia New Airhead Salad Bar. Start salad and stay salad. My mantra is that every next level demands a different you, and Pretty Global is giving me an opportunity to prepare myself for that next level. This is my comeback. Start yours today at La creencia popular es que Jesús, cuya familia era de la aldea de Nazaret en la región de Galilea, nació de camino a Judea en un pesebre de Belén, lugar de origen de José y del antiguo rey David. El motivo del viaje era que José, al ser natural de Belén, debía inscribirse en el censo fiscal romano del reino de Judea. Sin embargo, en esa época Judea aún era un reino cliente pero independiente de Roma, que tenía a su propio rey, Herodes. Por lo tanto, es raro que sus habitantes necesitasen inscribirse en ningún censo porque no pagaban impuestos a los romanos. Seguramente Jesús nació en Nazaret y no en Belén, pero en 2 de los evangelios, Lucas y Mateo, se dice que nació en Belén, probablemente para ajustarlo con una vieja profecía. Otra cosa que no cuadra mucho con la arqueología es la disposición de los llamados santos lugares de Jerusalén.
La mayoría fueron fijados por Helena, la madre del emperador Constantino, que es la patrona de los arqueólogos. En teoría se corresponden con los lugares en los que se desarrolla la vida y muerte de Jesús. Sin embargo, Helena no tiene en cuenta que Jerusalén había sido reformada totalmente por el emperador Adriano tras los destrozos de la Segunda Guerra Judeo-Romana, y que los lugares santos que ella creía encontrar en sus excavaciones no se correspondían en realidad con los lugares en los que originalmente se había desarrollado la vida de Jesús. Por ejemplo, el Vía Crucis. El peregrinaje actual sale de la fortaleza Antonia y se dirige hacia el monte Calvario. Sin embargo, es muy posible que Jesús fuera juzgado en el antiguo palacio de Herodes, sede del pretorio, que se encuentra en otra zona de la ciudad, debajo del barrio armenio, siendo el itinerario hacia el monte Calvario totalmente diferente. A veces la culpa moral de la muerte de Jesús ha recaído sobre los judíos, pero Jesús fue crucificado y eso era una condena romana habitual para la sedición y la traición, no específica para los cristianos. Los judíos y el órgano que los dirigía, el Sanedrín, no tenían el poder de condenar a muerte y, como mucho, podrían haber ordenado una lapidación. Y no es el caso. Por eso hay que aclarar que el Sanedrín acusó a Jesús ante el prefecto